¿Sabías que Irán está mencionado en la Biblia y que lo que está escrito sobre ese país hace miles de años está pasando hoy mismo frente a tus ojos? No te estoy hablando de interpretaciones raras ni de teorías de conspiración. Te estoy hablando de profecías escritas con nombres, lugares y eventos tan específicos que cuando los lees se te pone la piel de gallina. Porque hay algo que la mayoría de personas no saben y que hoy vas a descubrir aquí. La Biblia no solo habla del pasado de Irán, la Biblia habla de su futuro, y ese futuro está más cerca de lo que crees. Y al final de este video vamos a hacer una oración juntos, una oración poderosa por las naciones, por Israel y por los tiempos que estamos viviendo. Así que quédate hasta el final, porque esa oración la vas a necesitar. Pero primero, necesito que entiendas algo que va a cambiar completamente cómo ves las noticias internacionales de ahora en adelante. Vivimos en un tiempo donde el mundo parece estar en caos. Guerras, amenazas nucleares, tensiones en Medio Oriente, países que se enfrentan unos a otros con odio y furia. Y muchas personas sienten miedo, sienten que todo está fuera de control. Pero aquí está la verdad que quiero que grabes en tu corazón hoy. Nada está fuera de control. Dios tiene un plan, siempre lo ha tenido. Y ese plan está escrito con tanta precisión que hasta los movimientos de los gobiernos de hoy están cumpliendo lo que fue escrito hace más de 2500 años. Irán es uno de esos casos, y cuando empecemos a ver lo que la Biblia dice sobre esta nación, vas a entender por qué este país aparece en los titulares de noticias con tanta frecuencia y por qué eso no es una coincidencia. Entonces comenzamos. Lo primero que tienes que saber es que Irán no siempre se llamó Irán. Durante miles de años, ese territorio fue conocido como Persia, y ese nombre, Persia, aparece decenas de veces en la Biblia. De hecho, si abres tu Biblia en el libro de Daniel, en el libro de Esther, en el libro de Ezequiel o en el libro de Esdras, vas a encontrar a Persia jugando un papel importantísimo en la historia del pueblo de Dios. El nombre Irán comenzó a usarse oficialmente en el año 1935, cuando el gobierno de ese país pidió al mundo que los llamara por ese nombre. Pero geográficamente, históricamente y bíblicamente estamos hablando del mismo territorio. Y esto es importante porque cuando lees las profecías bíblicas, muchas veces ves el nombre Persia y piensas que es algo del pasado. Pero no, esas profecías tienen capas. Algunas ya se cumplieron en la antigüedad y otras están apuntando directamente hacia nuestro tiempo. Para entender el destino de Irán tienes que entender su historia. Y esa historia es poderosa. El imperio persa fue uno de los más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. En su mejor momento, llegó a controlar desde Egipto y Grecia hasta India. Era un poder enorme, con recursos, con ejércitos, con influencia, y Dios usó a ese imperio de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Uno de los momentos más sorprendentes de toda la Biblia ocurre en el libro de Esdras, capítulo 1. Después de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia durante 70 años, Dios hace algo increíble. Usa un rey pagano, un rey que no conocía al Dios de Israel, un rey llamado Ciro el Grande, rey de Persia, para liberarlos. El versículo 1 dice literalmente esto: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Espera, ¿ves lo que acaba de pasar ahí? Un rey pagano, que no adoraba a Dios, declara que el Dios de Israel lo envió a hacer algo específico. Y lo hace. Permite que los judíos regresen a su tierra y que reconstruyeran el templo. Pero aquí está lo que te va a dejar sin palabras. Eso fue escrito por Isaías 150 años antes de que Ciro naciera. 150 años antes. Y en Isaías capítulo 44 y 45, Dios menciona a Ciro por nombre, diciéndole que él sería su instrumento para liberar a Israel. ¿Puedes procesar eso? Dios llamó a este hombre por su nombre 1 siglo y medio antes de que existiera. Eso no es casualidad, eso es soberanía divina. Y si Dios hizo eso con Persia entonces, ¿crees que Dios no tiene un plan para Irán hoy? Sigue conmigo porque lo que viene ahora es donde todo se pone más serio, más actual y más urgente. Ahora vamos a uno de los pasajes más fascinantes de toda la Escritura cuando se trata de Irán. En Daniel capítulo 8, el profeta tiene una visión.
una visión de animales que representan naciones y reinos. Y en esa visión aparece un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. El ángel Gabriel le explica a Daniel exactamente lo que significa esa visión. Y en el versículo 20 dice esto: el carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Media y Persia, los 2 pueblos que juntos formaron el gran imperio medo-persa, el territorio que hoy ocupa principalmente Irán. El carnero en la visión era poderoso, se movía hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y ningún animal podía hacerle frente. La visión dice que hacía lo que quería y se engrandecía. Eso describe perfectamente al imperio persa en su época de mayor poder. Conquistaba naciones, nadie podía detenerlo. Pero luego aparece un macho cabrío que viene del oeste con gran velocidad, con un cuerno grande entre sus ojos. Ese cuerno es Alejandro Magno, el rey de Grecia, y ese macho cabrío derriba al carnero con una furia impresionante. Esta profecía se cumplió históricamente cuando Alejandro Magno derrotó al imperio persa en el año 331 a.C., exactamente como Daniel lo describió siglos antes. Pero aquí está la pregunta que nos debemos hacer hoy. ¿Hay capas en esta profecía que todavía no se han cumplido? ¿Hay una aplicación futura de estas visiones que involucra al Irán moderno? Muchos estudiosos de la Biblia creen que sí, y voy a explicarte por qué. Si hay un pasaje bíblico que hace que los estudiosos de profecía se pongan de pie de sus sillas cuando ven las noticias sobre Irán, ese es Ezequiel capítulo 38. Este capítulo describe una coalición de naciones que va a atacar a Israel en los últimos tiempos, una coalición liderada por una entidad llamada Gog, que viene del país de Magog, identificado por muchos como el norte, posiblemente Rusia o una potencia del norte. Pero lo que nos interesa hoy es que entre los aliados de esta coalición, Ezequiel menciona específicamente a Persia. Ezequiel 38:5 dice: Persia, Etiopía y Libia con ellos. Persia, Irán, mencionado por nombre en una coalición que ataca a Israel en los últimos días. Y ahora mira lo que está pasando en el mundo real. Irán ha declarado públicamente en múltiples ocasiones que quiere destruir al Estado de Israel. Irán financia a grupos armados que rodean a Israel por todos lados: Hamás en Gaza, Hezbollah en el Líbano, grupos en Siria e Irak. Irán está desarrollando tecnología nuclear que muchos expertos creen que está destinada a crear armas. ¿Coincidencia o profecía cumpliéndose frente a nuestros ojos? Pero hay más. La profecía de Ezequiel también menciona que en ese momento, cuando esta coalición ataque a Israel, Dios mismo intervendrá de una manera sobrenatural para defender a su pueblo. Ezequiel 38, 18, 19 dice: En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice el Señor, subirá mi ira y mi enojo, y en mi celo, en el fuego de mi ira he hablado. Y más adelante, en el capítulo 39, describe cómo Dios derrota a esta coalición de una manera que deja a las naciones del mundo sin palabras. Tanto es así que Ezequiel dice que Israel tardará 7 meses en enterrar a los muertos de esa batalla. Esto no ha ocurrido todavía, esto es futuro, y la posición de Irán en el escenario mundial hoy encaja perfectamente con el papel que la profecía le asigna. Aquí hay algo que mucha gente no entiende. El odio de Irán hacia Israel no es solamente político, tiene raíces espirituales, y la Biblia nos ayuda a entenderlo. En el libro de Esther, que transcurre en el imperio persa durante el reinado del rey Asuero, hay un personaje llamado Amán. Amán era una amalecita, descendiente del pueblo que históricamente había sido enemigo de Israel y ocupaba una posición de poder en la corte persa. Amán desarrolló un odio profundo hacia un judío llamado Mardoqueo, y ese odio lo llevó a tramar el exterminio de todo el pueblo judío en el imperio persa. Literalmente quería borrar a los judíos del mapa. Amán convenció al rey de firmar un decreto para matar a todos los judíos, pero Dios usó a una mujer llamada Esther para revertir ese plan. Y al final, Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Ese patrón, el intento de destruir al pueblo judío desde territorio persa o iraní, se repite a lo largo de la historia.
Y muchos estudiosos ven en Ezequiel 38 una última alianza que intenta destruir a Israel y una última intervención divina que los protege. El odio hacia Israel no tiene una explicación puramente humana. Hay una fuerza espiritual detrás de eso. La Biblia llama a Satanás el adversario, y su estrategia desde siempre ha sido destruir al pueblo a través del cual vino el Mesías, porque si destruye a ese pueblo, intenta invalidar el plan de redención de Dios. Pero eso nunca va a funcionar, porque Dios dijo en Jeremías 31, 35, 36, «Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche. Si faltaren estas leyes delante de mí, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Mientras el sol salga cada mañana, el pueblo de Israel existirá». Esa es la promesa de Dios. Y ninguna nación, ningún líder, ningún ejército puede invalidar esa promesa. Pero hay algo que muy poca gente habla, y es lo que está pasando dentro de Irán hoy. Porque la historia no solo se trata de guerras y gobiernos, se trata de almas. Y lo que está pasando con las almas en Irán en este momento es uno de los movimientos más extraordinarios del Espíritu Santo en la historia moderna. Aquí está algo que probablemente no has escuchado en las noticias, porque los medios de comunicación no lo cubren, pero es real, está documentado y es uno de los testimonios más poderosos de que Dios está activo hoy. Irán tiene el gobierno islámico más estricto del mundo. Convertirse al cristianismo en Irán puede costarte la cárcel, la tortura o incluso la muerte. Pastores han sido ejecutados, las iglesias han sido cerradas, poseer una Biblia puede ser un crimen, y sin embargo, Irán está experimentando uno de los mayores avivamientos de la historia de la iglesia. Se estima que en 1979, cuando ocurrió la Revolución Islámica, había aproximadamente 500 creyentes nacidos de nuevo en todo Irán. Hoy las estimaciones más conservadoras hablan de más de 1 millón de creyentes. Otras estimaciones hablan de entre 2 y 3 millones. Algunos investigadores creen que puede haber incluso más. El crecimiento es tan explosivo que un informe de la organización de misiones Open Doors, que monitorea la persecución cristiana en el mundo, catalogó a Irán como uno de los países con el crecimiento del cristianismo más rápido en el mundo. ¿Cómo está pasando esto? A través de sueños y visiones. Miles de iraníes han reportado visiones de Jesús, sueños donde Él se les aparece, los llama por nombre y les dice que los ama. Personas que nunca habían escuchado el Evangelio, que nunca habían hablado con un cristiano, que se despiertan de un sueño transformados buscando a alguien que les explique quién es ese hombre de luz que se les apareció. Esto no es nuevo en la Biblia. En Joel capítulo 2, Dios prometió: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Eso está pasando en Irán ahora mismo. Y esto nos habla de algo profundísimo. El destino de Irán no es solo de juicio. El destino de Irán también incluye misericordia. El destino de Irán incluye la salvación de miles y miles de personas que están respondiendo al llamado de Dios. Dios ama al pueblo iraní. No confundas al gobierno con el pueblo. Los iraníes son personas creadas a imagen de Dios, que tienen un alma eterna y a quienes Dios está llamando con amor. Quiero llevarte de vuelta a algo que mencioné antes, porque hay una capa más profunda que necesito explicarte. El rey Ciro, este rey pagano de Persia que liberó a Israel del cautiverio en Babilonia, es considerado por muchos teólogos como un tipo profético de Jesucristo. Es decir, su vida y acciones apuntan simbólicamente a lo que Jesús haría en una dimensión más grande. Así como Ciro liberó a los cautivos físicos, Jesús liberó a los cautivos espirituales. Así como Ciro declaró que los exiliados podían regresar a su tierra y reconstruir el templo, Jesús declaró que los pecadores podían regresar al Padre y que el templo de su cuerpo sería reconstruido en 3 días. Y hay algo más que quiero que notes. En Isaías 45, cuando Dios habla de Ciro, dice algo que causa mucha confusión la primera vez que lo lees. Dice: «Así dice el Señor, a su ungido, a Ciro». La palabra ungido en hebreo es Mashiach, que en español se traduce como Mesías. Dios llama a Ciro su Mashiach, su ungido, no porque Ciro fuera el Mesías prometido, sino porque Ciro cumplía una función mesiánica, una función de libertador en ese momento histórico.
Esto es poderoso porque nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, incluso a alguien que no lo conoce, para cumplir sus propósitos. Y también nos muestra que Persia, Irán, ha estado entretejida en el plan de Dios desde el principio. Volvamos a Daniel. En el capítulo 7, Daniel tiene una visión de 4 bestias, que representan 4 imperios mundiales que vendrían sucesivamente. La primera bestia es un león con alas de águila, que representa a Babilonia. La segunda bestia es un oso, que se levanta de un lado, tiene 3 costillas en la boca y se le dice, levántate y devora mucha carne. Esa bestia representa a Media Persia, a Irán. El oso es una imagen muy específica. Los osos son poderosos, pero más lentos que los leones. Son persistentes, y la imagen del oso devorando costillas habla de la voracidad de este imperio. Persia conquistó a Babilonia, a Lidia y a Egipto. Esas son las 3 costillas. Pero aquí está lo interesante. Muchos estudiosos ven en las 4 bestias de Daniel no solo una aplicación histórica, sino también una aplicación escatológica, es decir, de los últimos tiempos. Ven en estas bestias un patrón que se repite al final de la historia, justo antes de que el reino de Dios sea establecido. En esta interpretación, el oso, Persia, Irán, tiene un rol en los eventos finales, y cuando ves el posicionamiento actual de Irán en el tablero geopolítico mundial, esa interpretación cobra una fuerza impresionante. Pero hay algo que necesito decirte ahora. Algo sobre lo que Dios prometió hacer con las naciones que intenten destruir a Israel y la advertencia que eso tiene para Irán y para cualquier nación que tome ese camino. Desde el principio de la Biblia, desde que Dios llamó a Abraham, hay una promesa que está vigente hasta hoy. Génesis 12:3 dice, «Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré». Esta promesa está dirigida a Abraham y a su descendencia, el pueblo de Israel, y la historia es el testigo más poderoso de que Dios cumple su palabra. Piensa en cada nación que intentó destruir a Israel a lo largo de la historia. Egipto, que esclavizó a los hebreos durante 400 años y luego intentó destruirlos cuando Moisés los sacó. ¿Dónde está el imperio egipcio hoy? Desapareció. Asiria, que deportó al reino del norte de Israel. ¿Dónde está el imperio asirio? No existe. Babilonia, que destruyó Jerusalén y llevó al pueblo cautivo, después de que cumplió su propósito en el plan de Dios, cayó en una sola noche, exactamente como Daniel lo profetizó. El Imperio Romano, que destruyó el segundo templo en el año 70 después de Cristo y dispersó a los judíos por el mundo. El Imperio Romano colapsó y desapareció de la historia, mientras que el pueblo judío sobrevivió 2000 años de dispersión y regresó a su tierra en 1948. La guerra alemana nazi, que mató a 6 millones de judíos en el Holocausto, fue derrotada en pocos años, su liderazgo cayó en vergüenza y ruina, y su gobierno colapsó completamente. El patrón es consistente. Las naciones que levantan la mano contra Israel terminan sufriendo las consecuencias. No porque Israel sea perfecto, no por política, sino porque Dios mantiene su pacto. Irán, cuyo gobierno ha declarado abiertamente que quiere borrar a Israel del mapa, está caminando por ese mismo peligroso camino, y la Biblia ya describió lo que le va a pasar. Ezequiel 39:4 dice sobre la coalición que ataca a Israel, «Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida». Eso es una imagen de juicio catastrófico, una derrota tan completa que resulta impactante solo leerla, pero, y esto es crucial, ese juicio no es el final de la historia de Irán. ¿Hay esperanza para Irán? La respuesta es sí, rotundamente sí. Primero, como ya vimos, hay un avivamiento tremendo ocurriendo dentro de Irán en este momento. Dios está salvando almas iraníes masivamente. El Espíritu Santo está moviéndose con una fuerza increíble en ese país. Segundo, la Biblia habla de una restauración futura de naciones que hoy son enemigas de Israel. En Isaías capítulo 19 hay una profecía que habla de un día en que Egipto y Asiria, 2 de los mayores enemigos históricos de Israel, serán bendecidos junto con Israel. El versículo 24-25 dice: «En aquel tiempo Israel será el tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendijo, diciendo: Bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad». Si Dios puede tener ese plan para Egipto y Asiria, ¿puede tener algo similar para Irán?
Muchos estudiosos creen que sí, que después de los eventos del fin, cuando el Rey Jesús reine sobre la tierra, habrá naciones, incluyendo posiblemente lo que hoy es Irán, que serán parte del reino milenial de Dios. Tercero, hay algo profético en el hecho de que el mayor avivamiento que Irán ha experimentado jamás está ocurriendo precisamente ahora, cuando el gobierno iraní está en su postura más agresiva contra Israel. Dios está salvando a las personas del pueblo de ese gobierno, antes de que llegue el juicio sobre ese gobierno. Hay una diferencia entre el gobierno y el pueblo. Hay una diferencia entre la ideología del régimen y los millones de iraníes que están encontrando a Jesús en sueños y visiones. Dios es justo. Dios juzga a los gobiernos que se oponen a él. Pero Dios también ama a cada persona, incluidos los iraníes, y está haciendo todo lo posible para alcanzarlos con su gracia antes de que sea demasiado tarde. Ahora, necesito hablar de algo que muchas personas mencionan cuando se habla de Irán en el contexto profético: el programa nuclear. Irán lleva décadas desarrollando tecnología nuclear. El gobierno iraní insiste en que es solo para uso pacífico, para generar energía. Pero la inteligencia de múltiples países y las inspecciones de organismos internacionales han levantado señales de alarma de que hay un componente militar en ese programa. La posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear es algo que Israel considera una amenaza existencial, y han dicho claramente que no permitirán que eso ocurra. Esto coloca a Irán e Israel en una trayectoria de colisión directa. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? La profecía de Ezequiel 38 describe una invasión con armas convencionales, con caballos, escudos, espadas, flechas. Muchos intérpretes ven en esas imágenes antiguas la descripción de armamento moderno expresado en el lenguaje que el profeta podía entender. Pero también hay quienes dicen que antes de que ocurra la gran coalición de Ezequiel 38, habrá conflictos más pequeños que cambiarán el mapa de poder en la región, que Irán podría sufrir un debilitamiento significativo antes de los eventos finales. No podemos ser dogmáticos sobre los detalles. La profecía bíblica nos da el marco general, pero los detalles específicos a veces solo se entienden cuando se están cumpliendo. Lo que sí podemos decir con certeza es esto: los eventos que estamos viendo en el Medio Oriente no son aleatorios, están moviendo las piezas del tablero hacia el cumplimiento de lo que fue escrito. Y nosotros, como creyentes, no debemos tener miedo. Debemos tener los ojos abiertos, entender los tiempos que vivimos y estar cerca de Dios como nunca antes. Porque lo que viene ahora es quizás la parte más importante de todo lo que hemos hablado. ¿Qué debemos hacer nosotros con todo esto? ¿Qué significa para ti y para mí que vivamos en estos tiempos? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Cuando leemos profecía bíblica, hay una tentación de quedarse en el análisis intelectual, de hablar de carneros y osos y coaliciones como si fuera un tema académico. Pero la profecía bíblica nunca fue dada para satisfacer nuestra curiosidad intelectual. Fue dada para transformar nuestra vida. Jesús dijo en Lucas 21:28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Eso es lo primero. Cuando veas que el mundo se está moviendo hacia lo que la Biblia describió, no te hundas en el miedo. Levanta tu cabeza. Tu redención está cerca. Segundo, la profecía nos llama a la oración. Pablo escribe en 1 Timoteo 1:2:1, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad». Eso incluye a los líderes de Irán. Eso incluye a las personas de Irán. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos, y Dios nos llama a usarla por todas las naciones. Tercero, la profecía nos llama a la evangelización. Si los tiempos se están acelerando, si los eventos del fin están más cerca de lo que creemos, entonces la urgencia de compartir el Evangelio nunca ha sido mayor. Cada alma cuenta.
Cada conversación puede ser la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna de alguien. Cuarto, la profecía nos llama a la santidad. Jesús dijo en Mateo 24, 12, 13, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». El contexto del cumplimiento profético nos llama a ser más devotos, más comprometidos, más arraigados en Dios, no menos. Después de todo el análisis sobre Irán, sobre las profecías, sobre los juicios, hay algo que quiero dejarte muy claro. El final de la historia no es caos. El final de la historia es gloria. El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, termina con una imagen de renovación total. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo. El trono de Dios establecido entre los hombres. Lágrimas enjugadas, muerte derrotada. Toda cosa hecha nueva. Las naciones, dice Apocalipsis 21, 24, 26, traerán su gloria y honor a esa ciudad. Los reyes de la tierra entrarán en ella. Y lo que significa es que incluso las naciones que hoy son enemigas de Dios, si sus pueblos se vuelven a Él, tendrán un lugar en ese reino eterno. El destino de Irán no está sellado en destrucción. El destino de Irán, como el de cualquier nación, depende de si su pueblo responde a la gracia de Dios. Y como ya vimos, hay evidencia poderosa de que miles y miles de iraníes están respondiendo a esa gracia en este mismo momento. Mientras los líderes hablan de guerra, el Espíritu Santo está obrando silenciosamente en los corazones de las personas ordinarias. Eso me da esperanza. Eso me hace ver a Irán no solo como un actor en el escenario profético, sino como un campo de cosecha donde Dios está trabajando con una fuerza extraordinaria. Quiero volver al libro de Esther porque creo que tiene un mensaje para nosotros que va más allá de su contexto histórico. Esther era una mujer judía que vivía en el imperio persa. Era huérfana, criada por su primo Mardoqueo, y en un giro providencial se convirtió en reina del imperio persa sin que el rey supiera que era judía. Cuando Amán tramó la destrucción de todos los judíos y el decreto fue firmado, Mardoqueo fue a ver a Esther y le dijo algo que ha resonado a través de los siglos. En Esther 4, 13, 14, «No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» Esa pregunta es para ti, para mí, para todos nosotros que vivimos en este tiempo específico de la historia. Tú no naciste en este tiempo por accidente. Dios no se equivoca. Tú estás aquí, en este momento, en este país, con esta familia, con estas oportunidades y estos desafíos, porque Dios te puso aquí para esta hora. Así como Esther fue puesta en posición para interceder por su pueblo en el momento más crítico, tú y yo fuimos puestos aquí para interceder, para orar, para testificar, para hacer luz en medio de la oscuridad. Esther decidió actuar. Fue ante el rey arriesgando su vida y dijo, «Si perezco, que perezca», y su valentía salvó a su pueblo. ¿Cuál es tu acto de valentía para esta hora? La Iglesia de Jesucristo tiene una responsabilidad enorme en este momento de la historia. Primero, la Iglesia debe orar. Hay grupos de intercesión alrededor del mundo que están orando por Irán, por Israel, por el Medio Oriente de manera continua. Esa oración no es opcional, es estratégica. Cambia cosas en el mundo espiritual que después se manifiestan en el mundo natural. Segundo, la Iglesia debe apoyar a los creyentes perseguidos en Irán. Hay organizaciones que ayudan a los creyentes iraníes con Biblias, con recursos, con apoyo emocional y espiritual. Apoyar esa obra es participar en lo que Dios está haciendo en ese país. Tercero, la Iglesia debe interpretar los tiempos correctamente. No con fechas y horas específicas, porque Jesús dijo que nadie conoce el día ni la hora, pero sí con una comprensión general de hacia dónde va la historia, para no ser tomada por sorpresa y para ayudar a las personas que buscan respuestas a entender lo que está pasando desde una perspectiva bíblica. Cuarto, la Iglesia debe evangelizar con urgencia.
Si los tiempos finales están cerca, cada alma perdida es una emergencia. El mandato de Mateo 28, 19, 20 no ha sido revocado. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esas naciones incluyen a Irán. El Evangelio es para los iraníes. El amor de Dios alcanza a las personas más inesperadas en los lugares más cerrados. Quiero compartirte algo que ilustra perfectamente lo que está pasando en Irán. Hay un testimonio que ha circulado entre misioneros y organizaciones de persecución que trabajan en Irán y que representa a miles de historias similares. Un hombre, llamémoslo Ahmad, era un oficial del gobierno iraní. Había perseguido creyentes, había reportado a personas por poseer Biblias. Era un hombre completamente convencido de su religión y completamente opuesto al cristianismo. Una noche tuvo un sueño. En ese sueño vio a un hombre de luz que le dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Solo eso. No le dijo quién era, no le dio una explicación larga. Ahmad se despertó perturbado. No podía sacarse de la cabeza el sueño. Semanas después, en una situación completamente diferente, alguien le citó ese mismo versículo de la Biblia, Juan 14:6. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Ahmad preguntó de dónde venía esa frase. Le dijeron que de Jesús. Rompió en llanto. Ese hombre encontró creyentes subterráneos en Irán, fue bautizado en secreto y hoy en día, con enorme riesgo para su vida, ayuda a otros a conocer a Jesús. No inventé esa historia. Es uno de miles de testimonios similares que emergen de Irán continuamente. Dios está obrando en formas que no podemos planificar ni predecir. Y eso nos muestra que el poder de Dios no tiene limitaciones geográficas ni políticas. Ahora quiero llevarte a la parte que para mí es la más profunda de todo este estudio. Porque hay algo en el corazón de Dios sobre Irán que cambia completamente la manera en que debemos ver a ese país y a su pueblo. En el libro de Jonás hay algo que muchas personas pasan por alto. Jonás era un profeta al que Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, el mismo imperio que había oprimido y deportado al pueblo del norte de Israel. Era el enemigo de Israel. Era un pueblo violento, cruel, poderoso. Jonás no quería ir, no porque tuviera miedo, sino porque no quería que Nínive se salvara. Quería que Dios la juzgara y la destruyera. Y cuando finalmente fue y predicó, y los ninivitas se arrepintieron, Jonás se enojó con Dios. Y Dios le dijo algo que se me queda en el corazón cada vez que pienso en Irán. Dios le preguntó a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Dios tiene compasión sobre las naciones, incluso sobre las naciones que son enemigas de su pueblo, especialmente sobre las personas ordinarias dentro de esas naciones que simplemente no conocen la verdad. Cuando Dios mira a Irán, no ve solo un gobierno hostil o un programa nuclear. Dios ve a 85,000 personas. Ve a madres que aman a sus hijos, ve a jóvenes que buscan significado, ve a personas que tienen hambre y sed de la verdad, aunque no sepan cómo llamarla. Y Dios está enviando el sueño de Jesús a esas personas. Está enviando visiones. Está haciendo que señales y maravillas ocurran en casas e iglesias secretas. Está obrando porque su corazón está lleno de amor por esas personas. Esto no cambia lo que la profecía dice sobre el juicio que vendrá, pero sí cambia cómo nosotros miramos a las personas iraníes. No son nuestros enemigos, son almas por las que Jesús murió y que Dios está alcanzando con su gracia ahora mismo. Quiero hablar un momento sobre la importancia de la intercesión específica por Irán. Cuando oramos, hacemos algo que tiene consecuencias eternas. No es un ritual vacío, es participar en el gobierno espiritual del mundo bajo la autoridad de Dios. Santiago 5:16 dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». Y Jeremías 29:7 dice algo sorprendente en el contexto del exilio de Israel en Babilonia: «Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz». Dios le dijo a los judíos exiliados en Babilonia que oraran por Babilonia, por su enemigo,
por la nación que los había capturado. Eso es radicalmente diferente al odio y la división que vemos en el mundo hoy. ¿Puedes orar por Irán? ¿Puedes orar por el pueblo iraní? No por el gobierno, sino por las 85,000 personas que viven allí, muchas de las cuales están encontrando a Jesús en sueños y visiones en este momento. Esa oración importa. Esa oración contribuye al mover de Dios en ese país. Esa oración es parte de cómo el reino de Dios avanza. Hemos recorrido mucho camino hoy. Déjame resumir los puntos principales. 1. Irán es la Persia bíblica, un país que aparece decenas de veces en la Escritura y que ha jugado un papel central en la historia del pueblo de Dios desde tiempos antiguos. 2. Dios usó a Persia, específicamente al rey Ciro, para cumplir una de las profecías más específicas de toda la Biblia, demostrando que ninguna nación escapa a su soberanía. 3. Las visiones de Daniel en los capítulos 7 y 8 incluyen referencias directas a Persia, Irán, con aplicaciones tanto históricas como posiblemente escatológicas. 4. Ezequiel 38 describe una coalición de naciones que incluye a Persia atacando a Israel en los últimos tiempos, y la posición actual de Irán en el escenario mundial encaja sorprendentemente bien con esa descripción. 5. La advertencia de Génesis 12:3 es vigente hoy. Las naciones que intentan destruir a Israel se exponen al juicio de Dios y la historia es testigo de que ese juicio es real. 6. Paralelo al posicionamiento bélico del gobierno iraní, está ocurriendo uno de los avivamientos más grandes de la historia moderna dentro de ese mismo país. Dios está salvando almas iraníes masivamente a través de sueños y visiones. 7. El corazón de Dios sobre Irán y su pueblo es de compasión. Él quiere que todos sean salvos y está haciendo todo lo posible para alcanzar a cada persona. 8. Nosotros tenemos un rol en este tiempo: orar, interceder, evangelizar y vivir con santidad y urgencia porque los tiempos son cortos. Quiero decirte algo directamente antes de que oremos juntos. Si eres una persona que lleva tiempo siguiendo a Dios, que conoce la Biblia, que ora, permíteme animarte hoy. El mundo parece estar al borde de algo enorme. Las noticias pueden generar miedo y confusión, pero lo que estamos viendo no es el final de la historia, es el avance hacia el final glorioso que Dios planeó desde antes de la creación del mundo. No tengas miedo, ten fe. Y si eres alguien que está explorando esto por primera vez, que escuchó sobre Irán y la Biblia y entró con curiosidad, quiero decirte algo más importante aún. Dios te conoce, Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti, igual que tuvo un propósito para Ciro, para Esther, para los miles de iraníes que están encontrando a Jesús hoy. La pregunta de Mardoqueo a Esther es también para ti hoy. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Tú estás aquí en este tiempo, escuchando esto, por alguna razón. No lo desperdicies. Y si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, este es un buen momento para hacerlo. No necesitas un ritual elaborado. Solo necesitas un corazón sincero que diga: Señor, ¿qué necesito? Creo que Jesús murió por mí y resucitó. Quiero que seas el Señor de mi vida. Eso es suficiente para comenzar. Y ahora, como prometí al principio, oremos juntos. Esta es una oración por los tiempos que vivimos, por las naciones, por Israel, por Irán y por cada uno de nosotros que estamos buscando vivir bien en medio de este mundo tan complicado. Puedes cerrar los ojos si quieres, y si hay algo en tu corazón que quieres traer delante de Dios en este momento, este es el momento. Padre Celestial, te adoramos. Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Tú eres el Dios que llama a los reyes por nombre antes de que nazcan. Tú eres el Dios que libera cautivos. Tú eres el Dios que derrama su espíritu sobre toda carne. Señor, te damos gracias porque lo que está pasando en el mundo no te sorprende. Tú lo ves todo, tú lo controlas todo, y tu plan se está cumpliendo exactamente como lo escribiste. Hoy oramos por Irán, Señor, no por el gobierno, ni por las ideologías que promueven violencia y odio. Oramos por el pueblo, por las 85 millones de personas que viven en ese país. Por los jóvenes que en este momento tal vez están teniendo un sueño donde tú te les apareces. Por los que han escuchado tu nombre por primera vez y sienten algo que no pueden explicar, pero que es tu espíritu tirando del corazón. Señor,
Expande el avivamiento en Irán. Protege a los creyentes que están arriesgando su vida por amarte. Dale sabiduría, valentía y comunidad. Que las casas iglesias en ese país sigan creciendo. Que la Biblia llegue a manos de cada iranío que la está buscando. Oramos por Israel, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén como tu palabra nos manda. Oramos por la protección del pueblo judío. Oramos especialmente por los israelíes que todavía no conocen a Yeshua, a Jesús como su Mesías. Que tus ojos nunca se aparten de esa nación, que cumpliste la promesa de restaurar cuando trajiste a tu pueblo de regreso a su tierra. Señor, oramos por los líderes de las naciones, por los que tienen poder para decidir si hay guerra o paz, por los que tienen acceso a armas que pueden destruir ciudades enteras. Señor, interven, detén las manos que buscan destrucción, levanta voces de razón, abre puertas de diálogo donde solo hay muros de odio. Oramos por cada persona que está escuchando esto hoy, Señor, por los que tienen miedo por lo que ven en las noticias, por los que están confundidos y no saben qué creer, por los que están cargando situaciones personales tan pesadas que apenas pueden levantar la cabeza. Señor, para cada uno de ellos, sé tú el carnero en el matorral, sé tú la provisión inesperada, sé tú la voz que habla en el sueño, sé tú el que dice su nombre cuando nadie más lo hace. Señor, para los que hoy están comenzando a conocerte, te pedimos que confirmes tu presencia en su corazón, que sepan que tú eres real, que sepan que tú los amas, que sepan que no están solos. Señor, no sabemos exactamente cuándo van a suceder todas las cosas que la Biblia describe. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que el tiempo de prepararnos es ahora. Así que ayúdanos a vivir cada día con la urgencia del reino, a orar más, a compartir más, a amar más, a perdonar más, a soltar lo que no importa y aferrarnos a lo que importa para siempre. Señor, que los que estamos viviendo en este tiempo tan extraordinario de la historia podamos decir al final, como Esther, que fuimos puestos aquí para esta hora y que no desperdiciamos la oportunidad. Que tu reino venga, Señor, que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo, en Irán, en Israel, en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, el mismo que fue prometido en Génesis, que caminó por las calles de Jerusalén, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió al Padre y que viene de nuevo en gloria. Amén. Y que sea amén en tu corazón también. Si este video te ayudó, si abrió tu entendimiento sobre los tiempos en que vivimos, si la oración tocó algo en tu corazón, te invito a ver el próximo video donde seguimos explorando las profecías bíblicas y lo que significan para nuestra vida hoy. Y así como entendemos las señales en el mundo para saber hacia dónde nos dirigimos, también es crucial entender las señales en nuestra vida personal, para no caminar a ciegas en áreas que duelen. Porque si Dios tiene un plan para las naciones, también lo tiene para tu corazón. Precisamente por eso, he preparado un video que necesitas ver. Muchas veces nos aferramos a situaciones o personas que ya no son parte de nuestro futuro y no lo sabemos. En mi otro video titulado 7 señales claras que Dios te muestra de que ella ya tiene un reemplazo y tú no lo sabes, profundizo en esas señales que muchos ignoran. Hablo de cómo identificar cuándo un ciclo ha terminado y cómo estar en paz sabiendo que Dios siempre tiene un propósito mejor. No te lo pierdas, porque el conocimiento también es una forma de protección para tu corazón. Te dejo el video aquí en la descripción y en la tarjeta que ves en pantalla.